Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Quiero hablarles de un tema. Espero que el Espíritu de Dios nos hable por esta palabra. Tiene que ver con un personaje de la Biblia llamado Giesi. Y el título de la palabra es Giesi, modelo de una vida que pudo ser y no fue. Ese es el tema. Giesi, modelo de una vida que pudo ser y no fue. ¿Puedes repetirlo conmigo? Giesi, modelo de una vida que pudo ser y no fue. Quiero que lean conmigo Segunda de los Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de los Reyes, capítulo 5, versos 26 y 27. El 25 dice: luego fue y se presentó ante su amo, y Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes, Giesi? Yo no he ido a ninguna parte, contestó Giesi. 26. Pues Eliseo le insistió: cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Dios se lo mostró. Pero este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giesi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Este es un cuadro muy triste, pero es necesario que hablemos de cosas como esta, porque este Giesi era el hombre, era la mano derecha de Eliseo. Eliseo fue uno de los grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento. Por años, Eliseo fue un siervo de Elías. Fue el siervo que Elías escogió para caminar con él en el ministerio, ayudarle y acompañarle. Cuando Elías se fue al cielo, Dios se lo llevó. Eliseo quedó con el ministerio de Elías, porque el manto de Elías llegó a las manos de Eliseo por voluntad de Dios. Ahora, este Eliseo lo dejó todo en la vida, aún sus bienes, aún sus animales, su finca, todo lo dejó para seguir y honrar al Dios de Elías, Jehová de los ejércitos. Eliseo, este Eliseo de que hablo, nunca buscó los beneficios del ministerio de Elías. Él quería ser espiritualmente como su señor Elías. Eliseo fue el siervo de Elías. Siempre fue el siervo de Elías. Eliseo amaba al Dios de Elías. Finalmente, como era de suceder, Eliseo buscó y logró lo que buscó
con todo su corazón, su fidelidad, su obediencia, su entrega, su relación íntima con Elías, el haber mantenido siempre su posición de siervo de Elías, el no competir con Elías, el no querer hacer nada que alterara o molestara a su líder espiritual, Elías, le ganó una confianza, le ganó un respeto. Sin duda, cuando Dios se lleva a Elías al cielo en un carro de fuego, dice la Escritura, Dios no tuvo ninguna reserva para entregarle a Eliseo la continuidad del ministerio profético y sobrenatural de Elías. Eliseo fue la continuación de Elías. En la Sagrada Escritura no hay ningún registro que diga o dé cuenta de actitudes o conductas inapropiadas por parte de Eliseo. Me recuerda mucho Eliseo a mí, a uno de los grandes hombres de Dios de la Biblia, Josué. Josué llegó a hacer cosas tan grandes que Moisés nunca hizo. Sin embargo, en el tiempo que Moisés vivió, Josué fue el hombre fiel, el siervo, que estaba a los pies de Moisés, que caminaba con Moisés. No habló. Usted busca en el Antiguo Testamento a Josué, y Josué no hablaba. El que hablaba era Moisés. Todo lo hacía Moisés. Y Josué estaba allí, obedeciendo, siervo, obediente, amoroso, fiel, íntegro, de un corazón tremendo. Josué era tremendo. Cuando Moisés subía al monte a tratar con Dios, Josué se quedaba al pie del monte. Pero cuando Moisés se fue, porque Dios se lo llevó, entonces Dios no tuvo tampoco ningún reparo en colocar a Josué en lugar de Moisés. Y ya entonces no solamente habló Josué, sino que comenzó a hacer cosas en el nombre de Jehová, en el poder de Dios, cosas tan grandiosas, actos de fe, actos de valentía. Josué es uno de los hombres más grandes de la Biblia. Pero mientras Moisés vivió, su líder, su cabeza, su padre espiritual, había Josué callado. Aún en momentos que Moisés llegó a cometer algún error, Josué no dijo nada, porque Josué entendía cuál era su lugar a los pies de Moisés. Me gusta Josué. Cuando termina la vida de Moisés y Dios le entrega el ministerio de continuar a Josué, hay que leer esa historia, comenzando con Jericó. Como Josué le creyó a Dios para cosas increíbles. El ejemplo de que Dios le dijo: ustedes, yo les voy a entregar a la ciudad de Jericó amurallada, y no van a tener que hacer nada, solamente le van a dar vueltas. Y dándole vueltas, las paredes se van a caer, ni que se emborrachen. Pero Josué no tenía problema con eso. Josué no tenía problema. ¿Cómo era que Dios iba a hacer las cosas? Para Josué lo importante era creer que Dios iba a hacer las cosas. Amén. Aleluya. Diga conmigo: yo no tengo que ver cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Aunque Dios haga lo que tenga que hacer, Dios lo va a hacer. Gloria al Señor. Josué es el único hombre que se conoce en la Biblia que en un momento de batalla, de guerra, se paró y le habló al sol y le habló a la luna y le dijo: deténganse. Es una cosa
hizo cualquiera, ¿verdad? Dice la Biblia, un hombre hizo eso, dice la Biblia. Y el sol se paró y la luna se detuvo. Y no solamente eso es lo que dice la Biblia, pero el cosmos entero se detuvo. La creación entera se detuvo. Porque hay un movimiento de toda la creación, y eso es imparable. Porque todo gira en una manera perfecta, pero Josué lo detuvo todo. Hermanos y hermanas, y dice la Escritura que todo el globo terráqueo, con toda la creación, con todo, se detuvo casi por un día completo. Deben escuchar, por un hombre que no hablaba cuando Moisés estaba al frente. La ciencia ha llegado a comprobar que hay un día perdido en el mundo que no saben dónde está. Pero si van a la palabra van a ver que un hombre de Dios es el culpable de ese día que no aparece. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor? Josué, hombre manso, un hombre humilde, un hombre obediente a Moisés, pero un terrible guerrero cuando le tocó continuar. Así fue Eliseo. ¿Saben? Eliseo no habló nunca en tiempo de Elías. No hablaba. Porque Eliseo sabía que quien tenía que hablar era Elías. Porque él era su líder, era su cabeza, era su padre, era el hombre que tenía el ministerio. Así que era el hombre que lo movía todo y lo hacía todo. Y aún en algún momento que Elías se equivocó, Eliseo tampoco dijo nada. Porque él sabía que él no estaba para cuestionar a su padre, sino para servir. ¿Cuánto puede levantar su brazo? Dios, ayúdame a hacer así. Es tremendo, me emociona eso. Eliseo era un hombre santo, un hombre con un corazón de siervo, un hombre que solamente quería agradar a su Señor. Solamente quería que Elías se sintiera bien con él. Así que no hubo en la experiencia de Eliseo ninguna actitud ni ninguna conducta inapropiada que impidiera que Dios no le entregara el manto de Eliseo. Me gusta la vida de Eliseo. Eliseo era un hombre tranquilo y callado con Elías hasta que se fue Elías. Hermano, después que se fue Elías, se despertó el Espíritu de Dios en Eliseo. Y según los estudios, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. El doble de milagros. E hizo cosas tan grandes, pero tan grandes, tan grandes. Fue un hombre tan grande, tan grande, tan grande Eliseo, que cuando murió y lo enterraron, pasaron meses. Y hubo una ocasión que iban a enterrar a un muchacho que se había muerto. Y cuando lo iban a enterrar, de repente apareció una turba o algo y salieron corriendo con el muchacho muerto. Y no encontrando qué hacer con ellos, lo tiraron en el hoyo donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, se levantó vivo y salió corriendo también, lleno de vida. Porque a un muerto, Eliseo hacía milagros. ¿Cuánto le gloria a Dios? A un muerto. La vida espiritual de Eliseo fue el resultado de la vida espiritual de Elías. Fue el hombre que decidió en su corazón ser como su Señor, imitar a su Señor. Me gusta eso. Ahora quiero que nos concentremos en Giesi, porque Giesi es el tema. Solamente les quise dar un paseo para ver un poco la experiencia de los resultados de la obediencia y de reconocer a la persona con la que Dios está en el momento, hasta que Dios quiera. Movido ese momento, pues ya Dios escoge a quien Él quiera
Y eso pasó con Eliseo y Elías. Giesi, el siervo de Eliseo, tuvo la misma oportunidad de ser un gran hombre de Dios como su Señor. Giesi tuvo la misma oportunidad de recibir el manto de Eliseo, así como Eliseo tuvo la oportunidad de recibir el manto de Elías. No había ningún problema. La pregunta es, para nuestra reflexión esta vez, ¿por qué Giesi no fue para Eliseo lo que Eliseo fue para Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que se dañó? ¿Qué impidió que Giesi siguiera la misma línea iniciada por Elías, quedando con la unción dada por Dios a Eliseo? Si Elías hizo, por ejemplo, 7 milagros y Eliseo hizo 14, ¿por qué entonces no siguió Giesi para que hiciera 21? Porque la gloria de Dios siempre va en aumento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Giesi? Por su corazón. Problema de su corazón. Hermanos y hermanas, si nosotros no cuidamos nuestro corazón nos hará sucumbir. Creo que le hablé una vez del corazón, ¿no? Sí, no voy a predicar otra vez del corazón. Pero lo que quiero decirles es, nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. De hecho, así le decía Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, otra palabra, cuídate de tu corazón. Porque aunque seas un hombre de Dios, y aunque seas un ministro, el corazón te puede hacer una jugada y te puede dañar y te puede hacer fracasar espiritualmente, convertirte en nada o en nadie. De hecho, la palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. O sea que el corazón se presta para todos los deseos de la carne, de una carne que nunca se arrepiente, una naturaleza que tenemos que nunca le interesa buscar al Dios de Elías ni al Dios de Eliseo. El corazón de Giesi no era un corazón recto para con Eliseo. El corazón de Giesi era un corazón dividido. Por un lado obedecía, pero por otra parte hacía lo que le parecía. Y ya dice la Escritura que no podemos servir a dos señores. Así que la vida de Giesi estaba dividida y mostró su vida y su conducta en su relación con su señor Eliseo unas cosas muy tristes. Diga conmigo: debo cuidarme de mí mismo. Diga conmigo: Dios no puede ser burlado. Dios ve lo que está dentro. Diga: nosotros vemos y juzgamos por lo que vemos. Dios lo hace por lo que sabe de nosotros. Una experiencia tan grande que Giesi vivió con Eliseo, que fue el milagro de un príncipe general de Siria, una más poderosa nación, que fue a buscar un milagro en Israel, porque nadie podía hacerle el milagro a este hombre que era leproso
y se enteraron que en Israel había un hombre de Dios que tenía el poder de Dios y que allí Dios lo podía sanar. Aleluya. ¿Cuánto puede decir? Señor, dame el poder. Dígame, Señor, dame el poder. Porque se despierte en mí el poder para sanar. Poner las manos y sanar en el nombre de Jesús. Aleluya. La voluntad de Dios es que su poder sea impartido en nuestra vida. En el nombre de Jesús. El Señor no quiere cristianos y cristianas que no tengan poder de autoridad. Él quiere que en ti se avive el poder de la autoridad. Dígale conmigo, aviva tu poder de autoridad en mi vida, en el nombre de Jesús. Pues este general fue, y todo fue guiado hacia Eliseo. Eliseo le dijo lo que tenía que hacer, que se zambulliera 7 veces en el Jordán y se iba a limpiar. Eliseo ni fue, se lo mandó a decir. Así fue, el hombre fue sano de la lepra y le llevó a Eliseo una cantidad de regalos costosísimos, regalos millonarios, como algunas unidades, talentos de plata y cuantas cosas, y ropa finísima, cantidad de animales, de regalos para el siervo que lo sanara. Eliseo no le recibió nada. Nada. Eliseo le había enseñado y le había mostrado a Giesi que el reino de Dios es poder y autoridad que no se intercambia con cosas materiales. Eliseo era un hombre que no lo deslumbraba lo material. Era un hombre muy bien enfocado en Dios y su palabra. Era un hombre que sabía para qué Dios lo había llamado y no se iba a confundir con eso. Así que él le había mostrado a Giesi que al reino de Dios no se le saca provecho material. Ahora Giesi no quiso aprender eso, no le interesó, porque el corazón de Giesi no estaba en línea con el corazón de su líder espiritual, Eliseo, y cuando eso no ocurre, por más que se diga y por más que se enseñe, la gente va a seguir su propia dirección, lo va a seguir. Vea lo que vea, oiga lo que oiga y diga a Dios lo que diga. Si no toma una decisión personal de enderezar su corazón con Dios, va a seguir su propio camino y nadie le va a detener. Y mire lo que pasó. Cuando Giesi vio que su señor Eliseo no recibió los regalos de Naamán, y Naamán se fue con todo ese burro lleno de cosas, y de oro, y de cuantas cosas, y alimento, y prendas, y ropa, y Naamán se lo llevó para su tierra. Dice Dios, no, esto no puede ser. Esto es un desperdicio, mi Señor no puede hacer eso. Quiero que leamos la Escritura, porque esto es una enseñanza que ha tocado mi vida de manera muy fuerte. Segundo de Reyes, capítulo 5, del verso 20 en adelante. Esta es la experiencia. Miren lo que hizo Giesi, que Eliseo nunca lo hizo estando con Elías, que Josué nunca lo haría, nunca lo hizo estando con Moisés, pero Giesi lo hizo por su corazón. Porque cuando el corazón no está en línea con el corazón del hombre, la mujer de Dios, cualquier cosa puede suceder y cualquier cosa se puede hacer. Verso 20 del capítulo 5 de Segunda Reyes. Giesi, el criado del profeta Eliseo, pensó: mi señor ha dejado ir a Naamán el sirio sin aceptar nada de lo que él trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente a ver
¿qué puedo conseguir de él? Mira esto, un acto de rebelión, un acto de desobediencia, un acto de falta de respeto a la línea trazada por su líder Eliseo. Voy a seguirlo rápidamente, a ver qué puedo conseguir de él. Y se fue Giesi tras Naamán. Y cuando Naamán lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirle, preguntó: ¿pasa algo malo? No, nada, contestó Giesi. Escucha ahora, escucha. No pasa nada. Pero mi amo me ha enviado. Primera mentira. Dios santo, cuando nuestro corazón no está en línea con el corazón de nuestro Eliseo o de nuestro Elías, la mentira va a aflorar. Lo próximo que va a aflorar es la mentira. Me ha enviado a decirle a usted que acaban de llegar 2 profetas jóvenes. Oiga, qué película le pintó a Naamán. Que vienen de los montes de Efraín y ruega, mi señor Eliseo ruega a usted que les dé 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. ¿Usted está oyendo? Naamán respondió: por favor, ¿qué me va a hacer 3,000 monedas de plata? Eso es muy chido. No. Le va a llevar el doble. Toma 6,000 monedas de plata. Usted no tiene idea la cantidad de dinero equivalente a lo de hoy, que eran 6,000 monedas de plata. Era para comprar varias fincas en ese tiempo, para ser rico en ese tiempo. E insistiendo Naamán en que las aceptara, la metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa y se lo entregó todo a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de Giesi. Escuchen, cuando llegaron a la colina, Giesi tomó la plata que llevaban los criados agachados, escondido, y la guardó en la casa y los despidió. Y ya y lo despidió. Y luego fue y se presentó ante su amo y le hicieron la pregunta. Diga conmigo, todos se saben. Diga, Dios lo ve todo. ¿De dónde viene si es así? Yo no he ido a ninguna parte. Cuando el Dios dice, yo estaba aquí. Porque una mentira siempre trae otra. Pero Eliseo le insistió. Mira eso. Cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba, oiga lo que es el Espíritu de Dios. Dios permitió que el espíritu de Eliseo, oiga bien el misterio, fuera detrás de Giesi y viera toda la película, todo el teatro, toda la mentira, toda la trama, toda la habilidad engañosa y mentirosa de Giesi. Yo estaba contigo en el pensamiento, pero este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. En otras palabras, lo que él dice, esa no es la manera de recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios no se recibe de esa manera fraudulenta, engañosa, mentirosa. No es tiempo para eso. Y entonces viene la sentencia.
Por tanto, la lepra de Naamán, al que había sido sanado, se te pegará a ti. ¿Y a quién más? Y a tú. Y cuando Giezi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Me duele mucho esta historia, porque este Giezi tuvo la oportunidad de ser un hombre grande en Dios, como lo fue Eliseo. Eliseo y Giezi eran dos creyentes, así que Giezi pudo haber sido el heredero ministerial, el heredero de la unción, del manto poderoso de Eliseo. Pero su corazón era un corazón que no había sido tratado a los pies de Dios. Era un hombre que lo espiritual no era lo que lo cautivaba, sino lo material, lo humano, lo carnal, lo temporal, lo pasajero, lo efímero, sin importar el precio. Para Giezi, lo importante eran las cosas, no el poder de Dios, no la unción de Dios, no el manto. Fue como aquel hijo de Jacob, Esaú, el hermano, aquel hijo de Isaac, el padre de Esaú y Jacob. ¿Estoy claro? Había una bendición para el primogénito, y el primogénito era Esaú. Una bendición doble o triple para él, porque los patriarcas bendecían, y lo que el patriarca decía, eso era. Pero hubo un momento que Esaú lo que tenía era hambre, y lo que tenía era comida, y él no pensó en la bendición que iba a ser eterna para sus generaciones. No, lo que pensó era: yo necesito comida. Pero Jacob, que pensó en el futuro, en la gloria de Dios, en la bendición de Dios, le dice: bueno, que te cambio tu bendición por comida. Y le hizo una comida que le voló la cabeza al hombre. Le cocinó una cosa como cocina la hermana Parra, un guiso terrible le hizo. Oiga, y él ya estaba vuelto loco. Y le dijo: ¿cómo la bendición de la primogenitura? Ah, hombre, yo no quiero eso. Y cambió la bendición de Dios por comida perecedera. Por eso la nación de Israel es el resultado de Jacob y no de Esaú, que era el primogénito. Porque Jacob miró más lo que permanece, y Esaú lo temporal. ¿Usted me está siguiendo? ¿No te están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y el asunto del corazón. Tenemos que tratar con nuestro corazón, porque nos va a dañar la vida el corazón, y nos van a pasar los años, y aún estando en la casa de Dios, y yo predicaba esta palabra esta mañana en la iglesia, aún estando en la casa de Dios, y aún estando hasta el ministerio, podemos terminar nuestros años fracasados como terminó Giezi. Porque Giezi estaba al lado del hombre más grande que había en la tierra, el hombre de Dios, el hombre con una unción sobrenatural, impresionante. Eliseo estuvo ahí. Cuando Giezi estuvo ahí, cuando Eliseo multiplicó el aceite de la viuda. Ustedes pueden leer el capítulo 4 de Segunda de Reyes y van a ver los milagros, las cosas sobrenaturales que Giezi vivió
de parte de su señor Eliseo, cosas terribles como esta, segunda de Reyes capítulo 4, la multiplicación del aceite. No faltará el aceite. Llena vasija, llena vasija, llena vasija, llena vasija. Y él vio eso. Y él también vio cuando por la palabra de Eliseo la tsunamita quedó embarazada y tuvo un hijo. Y también vio cuando ese hijo murió y Eliseo lo resucitó. Él estaba ahí. Y ese estaba ahí, viendo el poder de Dios. Y ese también vio cuando el alimento envenenado fue milagrosamente sanado por la palabra del profeta Eliseo. Y ese estaba ahí también cuando en un momento de necesidad de alimento Eliseo multiplicó los panes. Como Jesús multiplicó los peces y los panes, así lo multiplicó Eliseo. Y ese lo vio. Y ese también vio cuando un hombre estaba trabajando en la orilla de un río y el hacha de hierro se le cayó y se fue al fondo y era imposible rescatarla, y Eliseo llegó y hizo flotar el hacha de hierro. Y ese Dios. Pero Giesi estaba ahí cuando el gran milagro de Samaria, capítulo 6 de Segunda de Reyes, como Samaria estaba sitiada por los sirios y se estaban muriendo de hambre. La idea de los sirios era que todos se murieran de hambre, muertos, todos muertos de hambre y sed. Y los sitiaron a los samaritanos y no entraban, pero tampoco nadie podía salir, y era para que se murieran. Ya se habían comido todos los animales, se estaban comiendo el estiércol de la paloma. Es más, se vendía carísimo el estiércol de la paloma. Y en una condición así, Giesi vio cuando Eliseo dijo un día: mañana en Samaria habrá abundancia de comida, sobrará la comida mañana. Y hubo uno que dijo: eso es imposible que pase. Y él dijo: tú lo verás, pero no comerás. Al otro día, hermanos y hermanas, Jehová tronó en el campamento sirio y estuvieron huyendo como locos, porque dijeron: por ahí vienen a matarnos. Y se fueron y dejaron toda la comida y toda la ropa derramada por todo el camino. Y los de Samaria fueron y recogieron comida, ropa, y la comida se puso en la ropa 10 chelas la libra, porque todo se puso barato. Al otro día, como dijo el profeta, y Giesi vio también eso. Él vio a Dios, él vio el poder de Dios operando en el hombre de Dios, Eliseo. Pero quiero decirles algo: el ver milagros no va a cambiar nada. El estar al lado de un hombre o una mujer de Dios tampoco va a cambiar a nadie. Podemos estar en un ambiente saturado de la gloria de Dios, con el humo pesado de su presencia, y tampoco eso transforma a nadie. ¿Me están siguiendo? Tiene que intervenir una firme decisión personal, acompañada de un arrepentimiento sincero, una convicción sincera, y de una búsqueda personal de Dios. Tiene que producirse un corazón limpio. Tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia, y tenemos que mostrarle a Dios hambre
sed de Él, de su presencia, de su gloria. Giezi tuvo la oportunidad de marcar su historia, su generación, con una vida tanto o más sobrenatural que su Señor Eliseo. Giezi pudo dejar un legado a su generación. Giezi pudo dejar marcas inolvidables en su generación. Eliseo hizo el doble de milagro que hizo Elías. ¿No saben algo? Giezi no solo no hizo nada, terminó desechado y leproso. Eso huele que una persona que estuvo tan cerca de la gloria, que tocó con sus manos la gloria de Dios, que vivió los momentos que poca gente puede vivir en la tierra, tuviera que terminar desechado y leproso. Eso duele. Pero eso le da a uno una enseñanza terrible de lo fuerte que es cuando uno se empecina en buscar lo que su corazón le dicta. Usted no puede buscar lo que su corazón le dicta. Usted tiene que buscar lo que Dios le dicta, lo que Dios le dice que haga. Y eso fue lo que Eliseo hizo cuando siguió a Elías. Como yo le decía al principio, usted no va a ver a Eliseo hablando ni medio, ¿verdad? Y Elías cometió su error, pero Eliseo no hablaba. Eliseo decía, eso es asunto de Dios, miren. Fue Dios que lo llamó y Dios lo puso. Yo lo honro, lo respeto, es mi jefe, es mi líder. Y Dios me diga eso. Yo quiero decir en esta noche, Dios lo ve todo. Escuche, a Dios no se le escapa nada. Déjenme decirle algo, Dios se ríe de todos nosotros. Estar en la iglesia correcta no te hace una persona espiritual. Si no trabajas la condición de tu corazón y te arrepientes, vamos a terminar como Giezi, sin dejar nada detrás y posiblemente desechados. Y eso no es justo que pase cuando tenemos la preciosa oportunidad, como la tuvo Giezi, de ser hombres y mujeres poderosamente usados por Dios en nuestra generación. Eliseo fue un hombre íntegro con Elías, siempre hizo lo correcto, fue fiel hasta el último día. Giezi no lo fue. Como vieron la lectura que hicimos, Giezi hizo quedar mal a Eliseo. Giezi se valió de la mentira. Giezi se valió de su corazón engañoso para lograr beneficios personales y esconderlos como robado. Y Dios estaba siguiendo a Giezi, pero no solamente Dios puso a Eliseo que siguiera a Giezi en el espíritu. Yo estaba Eliseo en su casa, en su habitación, viendo televisión a Giezi. Ajá. En pantalla gigante. No es. Y en pantalla gigante, Eliseo vio cuando Naamán se paró. Dime, ¿qué pasa, tío? Y hasta oía lo que decía. Bueno, mi Señor me mandó aquí. Dice Eliseo, pero qué sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a decir? Pues estaba oyendo todo lo que decía. Me mandó que le llegó una visita. ¿Qué me dijo? ¿Qué?
le llegó una visita. De repente no esperaba esa gente, pero le llegaron de por allá de los montes de Efraín. Y vinieron en cuero, sin ropa, hay que darle ropa. Y vinieron sin nada, hay que ayudarlos a los pobrecitos. ¿Cómo te atreves a eso? Estamos viendo en pantalla todo. Tremenda pantalla. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón? ¿Hasta dónde nos puede llevar el corazón? Cuando se desvía del propósito. Eso puede pasar a cualquiera. No hay excepción. Le hablé de lo que pasó con la muerte y la sepultura de Eliseo. Cómo se produjo hasta un milagro. Hasta los huesos de Eliseo hacían milagros. Pero de Giesi no se habló nunca más en la Biblia. Pasó como si nunca hubiese pasado. Solo sabemos que terminó leproso. Ahora mi pregunta es, hermano, ¿quería Eliseo que su siervo Giesi terminara así? Piensen, ¿ustedes creen que Eliseo podía estar feliz y gozoso viendo a su siervo leproso cuando debió ser su continuación? Debió ser el hombre a quien Eliseo le entregara el manto que recibió de Elías. Porque lo que se recibe por gracia se pasa por gracia. Quería Eliseo tener a su siervo Giesi en esa condición. Un hombre que Eliseo amó, que caminó con él, que vivieron juntos grandes jornadas de gloria, pero terminar así de esa forma tan miserable y tan vil. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Yo pregunto, ¿quería Dios que Giesi terminara así? ¿Qué te despierta? Claro que con mucho gusto Dios hubiera ordenado que el manto de Eliseo lo tuviera Dios. Pero no fue así. Las cosas no necesariamente suceden como Dios quisiera que sucedan, sino como lo determine nuestro libre albedrío. Porque hay libre albedrío para el impío y hay libre albedrío para los hijos de Dios. Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Pero tú escoges, Giesi tuvo delante la unción de Eliseo, la continuación de Eliseo, la bendición de ser un hombre de su generación. Lo tuvo por delante, pero también tuvo dinero y bienes de Naamán y se inclinó por eso. Y Dios respeta por lo que tú te inclines. Dios siempre va a respetar lo que tú quieras hacer. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.